Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, hoy quería hablar un poco más sobre la duda y la certeza. ¿Por qué? Porque me parece que hay muchos momentos en la vida donde podemos tener, a mí me ha pasado de sentir una indecisión tremenda, o sea, a un nivel que paralizaba las cosas. Y obviamente siempre tuve que tomar decisiones igual, porque si no, si uno no decide al fin y al cabo, ¿sí? Si no ejecuta Marte, si no toma una acción, las cosas no avanzan, ¿sí? O sea, podemos estar paralizados en la indecisión mucho tiempo, realmente. Entonces, es muy importante tomar decisiones, sin dudarlo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando esta parte nuestra, el ego, ¿sí? El ego desconectado, como siempre les digo, desconectado del alma, porque cuando lo podemos alinear no pasa nada, pero bueno, el tema es que muchas veces entramos en batalla porque eh, lo que suele suceder es que la voz del alma, y esto ya he hablado, ¿no? De la voz del ego y del alma, la voz del alma siempre va a pulsar o va a pujar porque tomemos el camino más evolutivo, obviamente, y el ego, el más cómodo, el más satisfactorio, el menos desafiante muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos que tomar una decisión y de repente nos empezamos a plantear muchas opciones, ¿sí? Es nuestro ego el que nos está confundiendo, porque realmente, o sea, si yo no estoy teniendo certeza en ese momento, es porque no estoy escuchando la voz de mi alma, básicamente. Y lo que la voz del alma dice muchas veces, eh, quizás no es lo que tiene más lógica, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, algo de que ya relaté, ¿no? En el video de la ansiedad yo les conté cómo había tenido como una especie de conflicto con una señora, con una terapeuta, eh, y eso pasó porque yo todo el tiempo, o sea, yo sabía, había una parte de mí que me decía que yo tenía que continuar sola, que yo iba a trascender esa crisis sola, pero había una parte de mí, ¿no? Que era el ego, que me decía, no, busca ayuda, no sé qué, hacelo, o sea, sin la terapia no lo vas a lograr. Como hay una parte de mí que me decía eso, ¿no? No digo que esto lo estoy poniendo como ejemplo de una instancia de mi vida, ¿sí? Porque también les conté en la primera parte de ese video cómo asistir a una terapia a la que yo en ese momento no tenía ni idea, ¿sí? Que me parecía una cosa medio como rara hasta incluso. Fue justamente lo que me hizo trascender la primera crisis que tuve en mi vida, de ansiedad me refiero, ¿no? Entonces a veces lo que quiero decir es que la voz del alma no opera con esa lógica, ¿sí? Eh, Otra experiencia que se me ocurre es viajando. Alguna vez que me pasó que estaba llegando muy tarde a una ciudad muy grande. Yo era muy chica, estoy hablando de 12 años atrás, y llegué a dedo viajando y bueno, y no sabía, o sea, en ese momento antes de subirme a ese transporte, el último que me había tomado, no sabía si continuar viaje o no porque sabía que iba a llegar muy tarde a la ciudad o si no me iba a quedar ahí como estancada en medio de la ruta. Entonces tenía que tomar una decisión y dije, bueno, chau, voy. No es muy bueno llegar a ciudades grandes muy tarde porque uno a veces no sabe para dónde ir y qué sé yo. Pero dije, bueno, se van a dar las cosas y todo se va a alinear, así que bueno, ya, tomo el riesgo. Entonces, a veces lo que quiero decir es que la voz del alma no nos da la opción más, eso, que tiene más estructura lógica. Pero es muy simple. Lo que pasa es que esa opción también lo que nos puede dejar es en evidencia una labor que tenemos que hacer para llegar a eso. ¿Qué quiero decir? Vuelvo al el ejemplo de la ansiedad, al video de la ansiedad. Sabía que iba a tener que atravesar
varios días de incertidumbre, varios días de, ¿sí? O sea, tener certeza no significa que yo tengo certeza sobre todo lo que va a suceder y que estoy controlando todas las cosas que están sucediendo alrededor. Eso ya lo hablamos y es la ilusión del control. Y no sirve. No sirve porque básicamente no existe. La certeza es, voy por este camino. O sea, la certeza es una voz que me dice, ok, seguir por acá, o seguir por acá, o seguir por acá, es lo que siento que tengo que hacer en este momento. Entonces, a eso me refiero, sí, cuando hablo de certeza, porque obvio que certeza sobre esta vida no tenemos, ¿sí? Entonces, sobre todo lo que va a pasar, o sea, no, la incertidumbre es parte, pero la certeza que llevamos hasta el último segundo, ¿sí? de la que les hablé el otro día, refiere a que yo estoy entendiendo que ese camino que estoy tomando es el correcto para mí. Y otra cosa muy importante de decir es que si yo no tengo la certeza de que muchas veces voy a poder atravesar cierto caos, es porque no estoy haciendo todas las cosas necesarias para atravesarlo, porque si no, ¿por qué no la tendría? Me ha pasado, por ejemplo, de gente que cuando hacía las tiradas de tarot, en un momento lo hice como una feria en Córdoba y qué sé yo, y bueno, y había gente que se acercaba, ¿no? Como con duda, no sé, como con curiosidad, pero les daba mucho miedo, les daba miedo la tirada, que le lea las cartas. Entonces yo les decía que obvio, que no era algo que tenían que hacer, que igual podían escuchar su vida interna, pero que si tenían miedo, en realidad de lo que estaban teniendo miedo es de su propio interior, porque si no, ¿por qué tendrías miedo? Si no va a aparecer nada que no responda, ¿sí? a tu propio interior. Entonces hay personas que quizás eso, se refugian en la duda muchas veces para no tener que enfrentar las certezas internas, ¿sí? Que ya les digo, la certeza interna realmente no es la certeza sobre todo, no es la verdad de todo el mundo, no es saber lo que va a pasar, no es controlar, la certeza no tiene nada que ver con eso. La certeza tiene que ver con la voz que me está diciendo este próximo paso es el necesario, ¿sí? Pero bueno, cuando se abren un montón de opciones, y ahora que está Marte en Géminis, cuando empezamos a barajar 400 opciones, es el ego que nos está poniendo como trampitas para que nos perdamos en las opciones. Pero en realidad la respuesta siempre estuvo ahí y era mucho más simple de lo que pensábamos. Solo que a veces no estamos dispuestos a creer en esa respuesta. Otro ejemplo también lo conté en el video en el que hice mi propia sanación, ¿sí? En el video que hablé de la programación de las enfermedades. Que bueno, que es lo mismo que lo de la ansiedad, pero bueno, ahí me hice yo mi propia sanación. La respuesta fue esa, o sea, ya está sana. Y yo solo tenía que creerlo. Pero si le hubiese hecho caso a mi ego, probablemente no estaría sana. Entonces es muy importante entender qué sería la certeza en esos casos, ¿sí? En todos los casos, en realidad. Es aquella respuesta que siempre emerge desde adentro, pero que cuando nos empezamos a confundir es porque realmente nos estamos haciendo trampa, ¿sí? Y siempre es una, o sea, no es que hay más respuestas, siempre es una. Entonces, entiendo también el otro proceso, ¿no? El de empezar a abrirnos opciones y no saber qué hacer, porque eso, nos perdimos en los laberintos, pero en el fondo siempre sabemos, siempre sabemos. Así que bueno, quería dejar esta reflexión, les mando un abrazo a todos y nos vemos mañana. Chau, chau.